Buenos días a todos. Les vamos a rogar que vayan tomando asiento y les damos la bienvenida a esta segunda sesión. Por favor, si pueden ir todos tomando asiento. Hoy se nota el cansancio acumulado y que ha venido menos gente en presencial. Supongo que se irán sumando a lo largo del día. Como saben, nos están siguiendo miles de personas por streaming. Y también, como saben, lo que hemos planteado es un espacio abierto de conocimiento, de intercambio de conocimiento, donde la gente va entrando y saliendo, donde tenemos grabación constante desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en distintas mesas y con estos más de 80 y pico speakers que han venido de todo el mundo y a los que les agradecemos enormemente su compromiso hoy. Tenemos además el lujo de que Luis de Mello, director del Departamento Financiero de la OCDE, nada menos, nos acompañe y se haya prestado a ser el chair de esta magnífica sesión de financiación. Yo no quiero coger más protagonismo del que me corresponde, así que voy a dar paso a la mesa. Solo quiero hacer un comentario. Ayer, después de unas sesiones magníficas, quedó patente que el finalizar con la sostenibilidad nos daba esa visión transversal que tiene la disciplina de la arquitectura, la disciplina del urbanismo y la edificación. Quedó patente también que en el mundo existe mucha diversidad, la OCDE lo sabe bien, y quedó patente que probablemente en arquitectura la tipología que más refleja esa diversidad es la vivienda. La tipología arquitectónica que tiene mayor relación con la realidad es la vivienda. Y otra de las cuestiones que más relación tiene con la realidad es el dinero, porque es lo que más nos acerca a nuestra realidad cotidiana y más nos separa a unos y a otros. Así que yo creo que esta sesión es fundamental, que se aborde, serán fundamentales las conclusiones y, bueno, sin más dilación vamos a dar pie a que comience el debate sobre la barrera 3 de financiaciones y les agradezco a todos su apoyo y que estén aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Thank you very much. Your words of... Muchísimas gracias. Sus palabras introductorias, Ángela, han sido absolutamente perfectas y hacen que mi trabajo sea mucho más fácil para presentar este panel tan extraordinario que tenemos en el día de hoy. Simplemente quería resaltar uno de los puntos que Ángela de alguna manera ya ha puesto sobre la mesa, y es que la financiación de la vivienda es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Uno de los retos que nuestra sociedad está enfrentando es la barrera número 3 que hemos identificado para el debate en el día de hoy y que ya de alguna manera se presentó ayer. Y nuestra ambición aquí en este panel es que al final del par de horas de intercambios que vamos a tener, tengamos propuestas muy concretas y orientadas a políticas con el objeto de abordar los retos que hemos podido identificar en el día de hoy. Permítanme que mencione o que les dé un par de cifras claves. En cuanto a la asequibilidad, es uno de los retos más importantes que estamos enfrentando en el día de hoy. Realmente no habría que hablar de esto demasiado porque lo vemos en nuestra vida real cuando vemos los precios de las viviendas en las ciudades en las que nosotros vivimos, el aumento que han sufrido los alquileres. Por ejemplo, nosotros hemos estado monitorizando el desarrollo de estos precios en distintas partes del mundo y vemos un incremento gradual en los precios a lo largo de los años, y lo que supone esto para los presupuestos de las familias en el día de hoy, especialmente en los grupos que tienen menos posibilidades en el día de hoy. Para darles unas cifras, las viviendas en los lugares, en el cuartil más bajo de distribución, de promedio en los países de la OCDE, 35%, un tercio de esas familias se gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda. Es una grandísima parte del presupuesto familiar.
de estas familias más pobres que ya están dedicando este tipo de cantidad a la vivienda, y mucho de esto se debe a la falta de disponibilidad de viviendas, lo que nos lleva directamente al tema de la financiación. Los gobiernos cada vez gastan menos en proveer servicios residenciales o invierten en vivienda. Para darles otras cifras grandes, para los países de la OCDE, de promedio los gobiernos están gastándose 0,1% del PIB en vivienda, en el apoyo o haciendo una transferencia directa a las familias. Es una cantidad muy limitada y es la mitad de la cantidad que estaban invirtiendo hace 20 años. Así que ya de por sí era baja, pero encima ha ido cayendo a lo largo de los años. Es simplemente para asegurarnos de que todos los actores en este ecosistema puedan contribuir a la financiación y cómo los legisladores pueden contribuir para que esto se produzca. Otro reto relacionado con esto tiene que ver con el cambio climático. La vivienda supone 1/5 de las emisiones de CO2 en todo el mundo. Es decir, que es un sector muy importante, justo por debajo del transporte, que tiene que descarbonizarse si queremos llegar a alcanzar los objetivos establecidos para el cambio climático en todo el mundo. Así que necesitamos invertir. Tenemos que invertir para mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas y de las oficinas, de los edificios comerciales en términos generales. Es decir, que esta va a ser una tarea muy importante que tenemos por delante. Y estos son solamente algunos de los temas principales que esperamos abordar a lo largo del día de hoy y que ciertamente van a surgir en los distintos intercambios. No tenemos que perder más tiempo con esta introducción, simplemente creo que vayamos directamente al panel. Vamos a pasar la media hora siguiente entre los panelistas intercambiando ideas sobre qué es lo que ellos consideran los retos principales que hay que abordar aquí y lo que es más importante, cómo realmente podemos encontrar soluciones, cuáles son las propuestas que tienen en mente con el objeto de abordar estos temas, de tal manera que a finales de la sesión podemos plantear ideas concretas. Y después de este intercambio entre los panelistas hablaremos de un par de casos de estudio y luego acabaremos con 3 o 4 ideas muy básicas que pueden surgir de estos intercambios. Y con esto en mente vamos a empezar con este intercambio de este panel, invitando a Julie Lawson como la primera oradora. Julie es una profesora adjunta de la Universidad MIT en Melbourne y es la líder de el proyecto de Viviendas 2030, este informe que todos nos lo sabemos ya prácticamente de memoria a estas alturas. Así que, Julie, te damos la palabra. Muchísimas gracias por estas palabras. Yo estoy aquí con el objeto de hablarles sobre las herramientas para conformar los sistemas financieros que pueden producir y que pueden darnos unas viviendas asequibles. Una de las cartas del informe que probablemente hayan recibido es un examen detallado de las distintas tareas e instrumentos que se pueden emplear para tener acceso a la financiación y describe estas herramientas de financiación y también nos ilustra sobre cómo se pueden poner en uso en la práctica. Son recursos claves que podemos encontrar interesantes y nos da ejemplos y muestra las capacidades que pueden tener. Muchas de las personas que están en la audiencia probablemente sean actores y a lo mejor tengan ambiciones de hacer este tipo de cosas. Tenemos que ver que los sistemas financieros tienen que reconformarse, tienen que diseñarse. Es como un acto financiero. Vamos a estar hablando de la arquitectura financiera en la que tenemos que tener un poco más de confianza, más de lo que hemos tenido en los últimos 20 años para conformar las cosas más a propósito, para canelar la inversión para el tipo de viviendas que nosotros necesitamos. Y para poder hacer eso también tenemos que tener un sistema financiero que sea adecuado, que necesitamos. Y estas son cuestiones muy grandes, muy amplias, fuera de la arquitectura, pero que son vitales para el trabajo que ustedes realizan, para asegurarnos de que la inversión se canaliza hacia la vivienda y que nos pueda dar un
tipo de viviendas que sean inclusivas, adecuadas para el cambio climático y asequibles. El mensaje principal sale de las presentaciones de numerosos oradores de la ONU, de la CEP, y vemos si los legisladores tienen que ser más activos y más proactivos a la hora de asegurarse de que la vivienda no sea solamente un objeto, sino también un hogar, una necesidad básica que puede jugar un papel clave en la vida humana y en las comunidades más sostenibles. Se pierde mucho dinero, se desperdicia mucho dinero en lo que se llaman resultados de vivienda improductiva. Muchos de los presupuestos van a la compra de casas existentes. Pero ¿qué podría ser mejor? ¿No podría ser mejor si a lo mejor tuviésemos un flujo financiero más eficiente a formas de viviendas más asequibles? Tenemos que reconfirmar nuestros sistemas de financiación y de vivienda conjuntamente, de una manera que vaya en paralela. Del 2030 las casas pueden ser diferentes y en distintas escalas. Algunas tenemos que plantear gestionar la escala de la financiación. Por ejemplo, vemos qué es lo que hacen los bancos centrales. Por ejemplo, tenemos que plantearnos si están preocupados sobre la asequibilidad de la vivienda, si están teniendo en cuenta no preocupaciones solamente con respecto a las instituciones financieras y sostenibilidad, sino como reguladores financieros, y si quieren una buena regulación para el público, se pueden asegurar de promover un bienestar para toda la sociedad, y la vivienda forma una parte muy importante, así que su gran papel dentro de la política monetaria puede ser fundamental, y ese debate es un debate que se está produciendo ahora mismo. Lo vimos en Nueva Zelanda, lo vemos en el Fondo Monetario Internacional, en muchos otros organismos. Vemos las consecuencias de cómo regulamos las instituciones financieras que pueden dañar o ayudar a las familias y pueden ayudar en el ámbito de la vivienda. Así que tienen que tener en cuenta esas consideraciones de manera más eficaz en la regulación. La regulación es un bien público. Los mercados hipotecarios en sí mismos son sistemas o son sistemas que pasan reglas que tienen que ver con los ingresos, que tienen que ver con las tasaciones, que tienen que ver con el crédito. Vemos distintos acuerdos que favorecen distintas formas de inversiones, estableciendo ponderaciones de riesgo para los distintos tipos de préstamos que se otorgan. Esto puede fomentar una inversión exagerada en distintos tipos de viviendas, y vemos cómo los bancos están muy dispuestos a dar financiación y sacar préstamos para viviendas que se financian con préstamos hipotecarios en el contexto de suministros inadecuados, en la que se supone que los precios van subiendo y subiendo, en los que los mercados hipotecarios se han expandido en muchos países. La propiedad de la vivienda está bajando, y lo decimos en los mercados de vivienda más liberalizados como en el Reino Unido o también en los Países Bajos, donde la propiedad está bajando porque no es accesible y es totalmente inasequible. Esa es una elección que se puede tomar. Otra cosa que hemos cambiado y que podemos cambiar también es la cifra de circuitos financieros. Los circuitos a propósito con bancos que tienen un mandato de inversión para promover y para apoyar viviendas asequibles. Pensemos en la importancia de esos bancos, por ejemplo, en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos tipos de bancos siguen existiendo en Austria, en los Países Bajos, en países alrededor de todo el mundo, y que vemos ejemplos estupendos ayer desde Singapur, y que también existen en muchos otros países. Yo he estado implicado en establecer uno que se llama la Corporación Financiera para la Financiación de Viviendas. Podemos tener servicios hechos a propósitos dedicados con un mandato de inversión para poder financiar esas viviendas asequibles, y lo que es más, tenemos que gestionar el coste de estos circuitos financieros, y la regulación de inversión debería tener modelos específicos de provisiones de las viviendas cuya misión sea conseguir que haya viviendas asequibles. Esto es una manera mucho más eficiente de entregar una inversión en un organismo eficiente que esté muy bien regulado.
y que pueda continuar circulando con las inversiones que hacemos, que va a darnos unos resultados que nosotros queremos obtener. Pensemos en modelos de inversión que incluyen acuerdos de alquiler que no sean con ánimo de lucro, que tengan la misión de seguir manteniendo y renovar y mejorar y expandir este tipo de esquemas, y estos son esquemas que siguen haciéndose de manera circular, y vamos a escuchar de Elena uno que es increíblemente eficiente. Y la otra cuestión tiene que ver con los impuestos, la tributación. Estamos cambiando el campo hacia los que pueden darnos casas asequibles, o estamos dando beneficios tributarios a aquellos que especulan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es algo muy fácil. Es una de las cosas más baratas que pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, centrarse en mejorar la tributación de la vivienda asequible, más que perder ingresos que habíamos podido tener porque estamos dando deducciones a los préstamos hipotecarios, en lugar de centrarnos en dar ese tipo de beneficios fiscales a aquellos que dan viviendas asequibles. Tenemos que ser más conscientes de esas elecciones que hacen nuestros gobiernos y decir, esto no es para nuestro interés. Queremos tener una política tributaria que tenga este tipo de cosas en cuenta. Me voy a saltar este tipo de parte, pero este informe de la vivienda para el 2030 es interesante, hecho por distintos facultativos e investigadores, y es algo que he disfrutado mucho participar en ello. Y lo que no había mencionado es la definición de inversión o regulaciones de inversiones que tienen que ver con el ESG, medioambiental, social y medioambiental. Pero también hay muchas veces este tipo de políticas que hacen los bancos de ESG solamente se centran en la parte medioambiental, pero la social es muy importante. En Australia, donde no nací, pero he vivido mucho tiempo, es un tema muy importante, sobre todo entre legisladores muy conscientes que están conformando los flujos de inversión, haciéndolo siguiendo estos estándares de ESG, con bonos sociales a los que se tienen que adherir a la hora de reportar cómo consiguen sus beneficios. Y tenemos que decir que esos beneficios deberían ir a proveedores de vivienda regulares que dan vivienda asequible y que permiten a las familias tener este tipo de familia. Esas necesidades pueden ser más importantes o menos, pero eso lo deben decidir los países o las ciudades. Pero lo importante es que este tipo de políticas sean políticas que estén sometidas a rendición de cuentas y que sean eficaces. Así que, en conclusión, tenemos que ser mucho más confiados y tenemos que ser más asertivos a la hora de regular los sistemas financieros para que nos den un bienestar social. Y una gran parte de hacer esto es a través de viviendas sostenibles y una renovación de viviendas que apoyen este tipo de cosas, y apoyando las inversiones que nos den modelos de viviendas más variados, no únicamente basados en la propiedad, sino que sean sostenibles, que sean asequibles. Y por supuesto, marcos financieros efectivos que incluyen al público, que jueguen un papel. Los gobiernos pueden jugar un papel en cuanto a las inversores a largo plazo, los renovadores a largo plazo, las inversiones sociales que se hacen. Pensamos en Mariana Mazzucato aquí, esta querida nueva economista que habla de centrados en una misión. Lo necesitamos en la inversión pública y la inversión. Pensemos de manera positiva en ese sentido. Finalmente, como había mencionado, la tributación, pero sobre todo protegiendo nuestras familias de los riesgos excesivos que están asumiendo. Vemos cómo gente joven se está viendo forzada a asumir enormes hipotecas, una situación terrible, peor de la que teníamos anteriormente. Necesitamos una mejor manera, ellos se merecen algo mucho mejor y deberíamos estar ahí para ayudarles. Así que
¿Qué queremos ser, los maestros o los esclavos del sistema financiero? Pues claro que no queremos ser los maestros y queremos conseguir con eso un buen bienestar social. Queremos un modelo circular en el que reinvertamos la buena financiación pública que estamos poniendo, o queremos un modelo extractivo que vaya hacia intereses que no son intereses que están dentro del programa. Bueno, pues es una lucha para reformar y cambiar estas prácticas dañinas y extractivas y redirigir la inversión hacia los inversores que están ahí para hacer el bien. Con esto lo voy a dejar y les animo a disfrutar el resto del día. Gracias. Muchísimas gracias, Julie. Muchísimas gracias por este mensaje tan importante sobre cómo podemos reconformar la financiación de la vivienda en una manera con mayores objetivos, y también resaltando parte de las incoherencias que tenemos en los distintos sistemas políticos y que vemos en la vida real. Me gustaría ahora darle la palabra a Luis Roca de Tagores, que es el presidente de la Junta de Compensación Valdecarros. Le damos la palabra. Pues muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y por estar interesados en este tema. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de asistir a este panel con este tema tan interesante. La vivienda, como nosotros sabemos, es una de las necesidades más básicas dentro de esta sociedad, junto con la sanidad y la educación. Una gran cantidad de recursos económicos van implicados a la producción de vivienda, y los grandes requisitos de inversión para las distintas familias para la vivienda hace que sea uno de los retos más importantes que tenemos dentro de nuestra sociedad. En este marco, todos los actores privados y públicos implicados en la producción de viviendas deberían actuar de manera responsables para dar un producto adecuado al precio más asequible posible. Pero no deberíamos olvidarnos aquí que lo que realmente es necesario para que la vivienda sea asequible es la producción del terreno. Las casas no se pueden producir si no tenemos el terreno necesario donde construirlas. En el día de hoy, como Julie estaba comentando, la inversión de las familias en la vivienda es la más importante que hace, y lo que nos está diciendo las Naciones Unidas es que este tipo de inversión no debería superar el 30% de los ingresos familiares. Aún así, creo que hay una confusión muy importante entre lo que es vivienda asequible y la vivienda subsidiada, al menos en el caso español. Las casas subsidiadas son un producto estatal dirigido a un cierto segmento de la población que no alcanza un umbral de ingresos preestablecido, y por lo tanto este tipo de vivienda asequible no es. Vivienda asequible debería ser accesible para cualquier persona dentro del mercado. Debería ser un objetivo para todos nosotros. No queremos limitarnos a esas viviendas subsidiadas. Y el objetivo principal o el problema principal que tenemos en este sentido está en la financiación. Y me voy a centrar en dos puntos. Por un lado, los subsidios y la financiación. No podemos perder de vista, sin embargo, que lo que realmente necesitamos para hacer que las viviendas sean sostenibles o asequibles es un amplio suministro de casas, y por lo tanto necesitamos grandes terrenos o una gran cantidad de terrenos donde construirlos. Una gran construcción de casas asequibles haría que hubiese un impacto en los precios y haría que se redujesen los precios. Y en ese sentido, Valdecarros va a ser la casa o el banco de viviendas más importante en el mundo. Vamos a poner en el mercado 50.000 unidades de las 150.000 que va a poner Madrid en el mercado en las próximas 2 décadas. Y para que exista este suministro y para mantenernos al ritmo de la demanda, necesitamos que todos los procesos reguladores llevados a cabo por las autoridades públicas sean lo suficientemente ágiles. Las regulaciones excesivas que pretenden proporcionar grandes garantías, así como
lo reacio que es la administración a la hora de aprobar nuevas promociones solamente acaban reduciendo la producción, aumentando los precios y introduce incertidumbres que suponen un auténtico obstáculo para la financiación. Tal y como yo lo veo, el primer problema que tenemos son los ahorros anteriores. La práctica común en la financiación es que la financiación nunca llega al 100% de la inversión, que por un lado es correcto en cuanto a ser prudente, pero el problema es que la gente joven no tiene esos ahorros previos que son necesarios para poder afrontar el pago inicial que hay que hacer. Creo que podríamos solucionar esto con un subsidio proporcionado por las autoridades en cuanto a dar avales. Si el presupuesto público puede establecer un aval a favor de estas finanzas de tal manera que pudiesen financiarse un 100% de la vivienda en lugar de un 70 o un 80% del valor de la inversión, esto ayudaría a los más jóvenes a poder permitirse esas nuevas viviendas. Por otro lado, mientras que establezcamos ese subsidio como aval o como garantía, alcanzaríamos a una gran cantidad de la población y tendríamos muy poco impacto en el déficit público. Además, tenemos el problema de la producción o de la disponibilidad de terrenos y la producción de viviendas, que es básicamente lo mismo. La financiación de esos procesos de producción tiene grandes obstáculos que vienen de las implicaciones globales de la crisis del 2008. Esa crisis del 2008, que conocemos todos muy bien, desató importantes reconsideraciones de las regulaciones de financiación, sobre todo el tratamiento de financiación sobre todos los que se dan a la industria inmobiliaria. Está claro que un enfoque muy cuidadoso suponía que para que se diesen ese tipo de préstamos hipotecarios teníamos que tener provisiones un 100% del capital. Tenemos que alcanzar un punto medio en la regulación para que la prudencia se mantenga, pero que la financiación de la producción inmobiliaria se convierta en algo atractivo para la industria financiera. Tenemos que apañárnoslas para proporcionar viviendas que sea lo suficientemente asequible como no se exigen nuestros jóvenes. Y volviendo a lo que estamos haciendo en Bar de Carros, la participación que tiene el Estado es importante. Tanto los gobiernos regionales como locales de Madrid tienen un 36% de las participaciones del proyecto, que supone 31.000 nuevas viviendas, y que esto va a impactar en la asequibilidad de la vivienda en Madrid en el futuro cercano, con el objeto de financiar este proyecto que tiene una inversión de 1.500 millones. La Junta ha pasado un plan financiero, aprobado un plan financiero que cubre un 70% de la inversión inicial, que se va a otorgar una reserva de terrenos a la Junta en sí mismos, lo cual mejorará la asequibilidad porque va a reducir los precios del mercado. Creo que la colaboración público-privada, que es muy importante en España, junto con una planificación adecuada, nos va a poder garantizar esta vivienda asequible en el futuro en Madrid. Muchísimas gracias a todo el mundo. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Ha abordado dos temas y dos desafíos que son cruciales y que estamos viendo en todo el mundo. La necesidad de abordar las condiciones especiales de la gente más joven, estos que asumen un préstamo por primera vez y que tienen necesidades muy específicas y ciertas restricciones para tener acceso a esa financiación, y el papel tan importante que podrían jugar la gestión del terreno y la regulación, en algunos casos restringiendo el suministro y por lo tanto lo que aumenta el precio de la vivienda en todo el mundo también. Así que estos son elementos muy importantes a los que tendremos que volver posteriormente en nuestras conclusiones. Permítame ahora que demos la palabra a Andrés Horcajada, que es el consejero delegado y el cofundador de Tacton. Andrés, tú vas a hablarnos en español, ¿verdad?
Buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, yo intentaré dar una aportación desde promotor privado. Con este conjunto de panelistas tan ilustres va a ser difícil superar cualquiera de sus intervenciones. Pero bueno, como decía, nosotros como promotores privados de vivienda fundamentalmente asequible en alquiler, ahora mismo superamos las 2.500 unidades solo en Madrid en producción de vivienda sometida a algún tipo de régimen de protección pública o vivienda asequible, y junto con Luis, representantes de la parte privada, intentaré telegráficamente dar 5 puntos que son para mí necesarios para agilizar un marco financiero que nos ayude a promover vivienda pública, ¿no? Vivienda pública o vivienda asequible, ¿no? Porque muchas veces yo igualo la vivienda pública a la vivienda asequible, vivienda con algún tipo de régimen público, ¿no? Lo primero que voy a señalar es algo que se dice en muchos foros y es una mayor seguridad jurídica. Es decir, para producir vivienda asequible necesitamos seguridad jurídica. No podemos estar al albor del regulador o del legislador que en cada momento nos vaya cambiando las condiciones, con lo que nos impida acometer un plan financiero que días más tarde, por una norma que aparece in extremis de repente, nos destroce ese plan financiero y nos obligue a nuevamente hablar con nuestras entidades financieras para la producción de esa vivienda asequible. Por lo tanto, mi primer razonamiento será seguridad jurídica. Necesitamos seguridad jurídica en España fundamentalmente, ¿no? En segundo lugar, que también lo ha comentado Julie con anterioridad, las cargas impositivas a las que se ve sometida la vivienda asequible, ¿no? En realidad no hay ninguna diferencia, no hay ningún trato de favor, por lo menos en el territorio donde nos encontramos, entre la vivienda protegida o la vivienda asequible o una vivienda privada, ¿no? El promotor no encuentra ningún impulso para realizar, porque no hay, desde un punto de vista impositivo, ninguna diferencia. Y además, cada día más se grava la vivienda con nuevos impuestos. Por lo tanto, las administraciones y la sociedad nos demanda producir vivienda asequible, pero la vivienda se convierte en el granero impositivo de todo tipo de gobiernos, ¿no? Lo que imposibilita o nos imposibilita nuevamente sacar vivienda asequible al mercado. Como dato, que no es mío, es de un estudio de Bankinter, más del 30% del coste de la vivienda en España va a pagar impuestos. Eso ya es un dato importantísimo. El tercer aspecto que quería comentar, que ha sido comentado también por Luis, es la escasez de suelo. Sin la materia prima, que es el suelo, es imposible producir vivienda. Es verdad que la regulación en España, nuestra regulación genérica, habla que un 50% de esa vivienda tiene que tener algún tipo de régimen de protección. Creo que es un gran avance, pero la realidad es que si no se produce el suelo, no va a producirse la vivienda. Por lo tanto, es necesario poner suelo a los intervinientes, tanto públicos como privados, para proceder a la construcción de esas viviendas asequibles. También ha sido comentado ya en las dos intervenciones las trabas regulatorias. La regulación jurídica no acompaña al desarrollo, ¿eh? Nos encontramos, lo comentaba Julie, con tasaciones que no se ajustan o que no corresponden con las nuevas desarrollos de vivienda, concretamente con las de alquiler. Por lo tanto, es necesario que el legislador aplique nueva regulación adaptándose a las nuevas condiciones del mercado. Y, por último, de manera genérica, quería señalar igualmente esa eliminación de trabas que favorezcan que la financiación de las entidades de créditos nos llegue, ¿no? Eliminación de trabas en sitios como España, transmitiros a nuestros compañeros que se tardan más de 12, 14 meses en obtener una licencia de construcción. Ante ese panorama, como podrá comprender la audiencia, es difícil la producción de vivienda asequible con el convencimiento que las entidades financieras, sean públicas o privadas, se embarquen en el desarrollo de vivienda en alquiler a largo plazo. Por lo tanto, es necesario esa agilización, liberamiento de los trámites, ¿no? A los que estamos sometidos. Y esos son los 5 puntos que quería destacar. Así que muchas gracias y nada más. We lost the mic, but we'll...
Se nos pierde el micrófono, pero lo encontramos rápido. Bueno. Muchísimas gracias, Andrés. Me parece que hasta este momento hemos ido escuchando palabras muy importantes, elementos de las políticas, de las legislaciones muy importantes que Julie, Luis y Andrés han ido poniendo sobre la mesa. Quisiera citar alguna de ellas porque van a volver a salir estos temas y son cruciales. Por ejemplo, la importancia de la normativa. Julie ya lo ha mencionado. La normativa es un bien público también y no solamente estamos hablando de las normativas macroprudenciales de los mercados financieros, sino también normativas en cuanto al uso y la gestión del suelo. También los cuellos de botella administrativos, ¿no?, que crean trabas y que hacen el proceso de certificación, el proceso de acuerdo sobre los proyectos innecesariamente extenso. Todas estas cosas también tienen su coste, además de lo que ha mencionado Andrés, algo que es esencial, que es que haya certidumbre normativa, regulatoria, para que los inversores puedan planificar y puedan participar en este mercado de una manera adecuada, ¿no? Lo que nos ha contado también Julie muy correctamente. Luego, las políticas fiscales me parece que es un elemento fundamental en este contexto. La manera en la que se aplican los impuestos tanto a los sistemas de ingresos como a los sistemas de ingresos obtenidos a través de la vivienda. Me parece que es un tema fundamental que se tiene que abordar. Luego también el tema de los subsidios, que ha mencionado también Luis, especialmente para los que están en situaciones complejas, por ejemplo, los jóvenes y partes de la sociedad que no pueden optar a una vivienda financiada, una vivienda con subvenciones, y bueno, pues esto también es fundamental para este mercado y supone un tema crucial. Hay un elemento que creo que todavía no ha salido, pero seguramente saldrá más adelante. En el caso del desarrollo de los mercados para el alquiler, la normativa respecto a las relaciones de los propietarios y los inquilinos también muy a menudo esto condiciona las inversiones en el caso de los proveedores de viviendas, y también debería haber incentivos para los inquilinos, para que también se pueda invertir en la mejora de las viviendas. En fin, todos estos temas son elementos legislativos muy relevantes que deberían entrar en juego a la hora de plantearse contar con una estrategia coherente y consistente para abordar todos los desafíos en torno a la vivienda. Con esto, Ruth, ¿te puedo dar la palabra? Ruth Schagerman es presidenta del Consejo de Arquitectos de Europa. Estamos deseando escuchar lo que nos quieres contar, Ruth. Sí, Luis, muchas gracias por la amabilísima introducción, por la presentación. También llegados a este punto me gustaría darle las gracias a José Luis Cortés, presidente de la Unión, también a Marta Baldasera del Consejo Superior de Arquitectos de España. Tener la posibilidad de participar aquí en esta ronda magnífica, y ya uno de los colegas han apuntado unos temas muy importantes, y yo voy a intentar de dar quizás unas ideas de adición. And now I would move on. Y ahora voy a pasar otra vez al inglés. Arriba y abajo con los auriculares. Bueno. Ahora mismo en muchos países europeos estamos pasando por una crisis de la vivienda, y no solamente está sucediendo en Europa, está ocurriendo a escala mundial. Y hay distintas caracterizaciones, y una de ellas es, por ejemplo, la carencia de vivienda asequible, también la bajada de la calidad de las nuevas construcciones, y también la pobre calidad de las viviendas ya existentes. Porque no solamente hay que plantearse las nuevas construcciones, también tenemos que pensar en el mercado ya existente, en el pool de viviendas, en el parque de viviendas ya existente. Y tenemos que recordar la situación que tenemos ahora mismo en Europa, que es una situación en la que por primera vez la Unión Europea está abordando el entorno construido exclusivamente como parte de una estrategia más amplia de cambio climático y resiliencia. Luis lo ha mencionado al principio, queremos ser medioambientalmente neutros para 2050, con lo cual tenemos grandes desafíos ante nosotros. Y ahora realmente contamos con una oportunidad en Europa para alcanzar la unidad
humanidad a la hora de enfrentarnos a esta situación tan urgente que experimentamos ahora mismo. Ya se ha mencionado en varias ocasiones durante la conferencia. Tenemos la pandemia de la COVID, tenemos la guerra en Ucrania y todos los eventos, además de la crisis climática, han hecho que tengamos que centrar más las miras en los lugares en los que habitamos. Es decir, esto va de nosotros, esto va de nuestro ambiente, de nuestro entorno, que es el que tenemos que cuidar. Así que tenemos que hacer contribuciones y me parece que esto también arroja luz sobre los problemas. El compañero ya lo acaba de mencionar anteriormente. Por ejemplo, las desigualdades que existen en la sociedad y las mayores diferencias que existen entre barrios, regiones, incluso. Además tenemos esto combinado con la crisis de la vivienda y el cambio climático y la pandemia y los movimientos migratorios de refugiados. Así que llegados a este punto realmente hay que hacer una llamada a una vivienda asequible y debo recalcar también de alta calidad para todos nosotros. Ya no estamos hablando solamente de tener una vivienda digna, sino que también queremos viviendas de calidad y este es un tema que debería suscitar un interés general, no un interés particular. Me parece que es algo que cabe subrayar en pro de todos nosotros, en pro de nuestra sociedad y creo que las autoridades públicas tienen que darse cuenta de esta situación y emprender acciones al respecto. En Europa los precios del alquiler y la venta han aumentado desde los años 2000 y con el aumento en la demanda de vivienda y el aumento de los precios de construcción es una situación insostenible. Y esto también tiene mucho que ver con la especulación del mercado inmobiliario. Es algo que debemos tener debidamente en cuenta. Esta tendencia se ha visto agravada en parte también por distintos elementos, como por ejemplo el aumento en los costes de los materiales de construcción, los problemas de la cadena de abastecimiento y Andrés ha mencionado también el coste del suelo. ¿Cuánto cuesta ese suelo en el que pretendemos construir las viviendas o hacer renovaciones? Con lo cual es necesario promover la calidad y la asequibilidad y es el tema que nos ocupa hoy, el hacerlo a través de normativas financieras e incentivos, porque me parece que realmente esto va a suponer un motor que nos llevará a obtener más calidad de nuestras viviendas. Va a depender mucho de cómo se cree la estructura financiera y de cómo se legisle en este ámbito, con lo cual es muy importante que hagamos viviendas de calidad y asequible, que sean para todos y no solamente queremos vivir en viviendas dignas, sino que también queremos que sean de calidad. Y no es que lo queramos porque queremos vivir con todo tipo de lujos, sino porque si no cuidamos el tema de los costes que esto representaría, al final será un coste que tendrá que soportar la sociedad en general en su totalidad en el futuro, con lo cual esto revierte en todos nosotros. Así que ha llegado el momento de prender acciones. Llevamos hablando mucho de estos temas, mucho tiempo. Hay herramientas estupendas a nuestra disposición, pero han de tenerse en consideración y han de ponerse en funcionamiento. Hemos visto mejores prácticas perfectas justo ayer. Hemos estado hablando de herramientas que nos pueden ayudar a poner en práctica cambios en el ámbito financiero. Y viendo todo esto, bueno, pues podríamos decir, venga, ya está, vamos camino de ser neutros medioambientalmente en 2050. Pero no, hay que llevarlo más allá, tenemos que tener una perspectiva más amplia. No se puede hacer poquito a poquito, es algo que se tiene que imbricar en la sociedad en su totalidad. Así que hago una llamada a la acción. Una llamada a la acción que quiero compartir es la de conseguir mayor calidad y hacer que haya incentivos financieros y públicos y que nos centremos en conseguir estándares de alta calidad, que haya estudios exhaustivos de diseño a través de licitaciones también y que haya también sistemas de calidad de apoyo. Ya hay un sistema de calidad que está diseñado, así que hay que plantearse cómo se puede poner realmente en práctica dentro del sector financiero. También es cuestión de cumplir con los requisitos medioambientales, por ejemplo, la calidad del aire en sitios cerrados, la calidad de los materiales de construcción, que será sumamente importante de cara al futuro, y también llevar a cabo nuevas construcciones en la cercanía de las infraestructuras
vías de transporte. Otra acción que quiero pedir es que se hagan hipotecas que den lugar a eficiencia medioambiental, porque de esta manera podríamos incentivar a los que toman los créditos para mejorar la eficiencia energética de los edificios y de esta manera poder conseguir que las propiedades sean muy eficientes desde el punto de vista medioambiental. Sería una manera de avanzar. En Alemania decimos, bueno, pues el señor Schmidt y el señor Meyer tienen que estar interesados en este tipo de actividades, porque es la única manera en la que podemos promover la colaboración en este ámbito. Y la siguiente acción a la que quiero hacer una llamada es para que se frene el comportamiento especulativo sobre el terreno. Hay que establecer unos tiempos máximos en los que se pueden desarrollar también los suelos desde el momento de la adquisición para evitar que haya suelos vacíos y así se promueva que haya un mercado del suelo más transparente. Creo que esto ya está sucediendo en España, pero quizá en otros países todavía haya espacio para la mejora. Hay que considerar los beneficios que tendría tener una tenencia comunitaria y vemos que el modelo, como llamamos CLT, es un modelo que está creciendo cada vez más en Europa y está dando buenos resultados en cuanto a la obtención de buenos precios. Los compañeros de Francia están teniendo experiencia con este modelo y esto está teniendo un efecto muy positivo. Y la cuarta llamada a la acción sería que para limitar los costes de producción, ya se ha mencionado, tenemos que trabajar en los permisos de construcción. Tenemos que conseguir que los procesos para obtener el permiso de construcción se acelere sin perder calidad. También esto giraría en torno a la evaluación de las distintas entidades financieras para poder de alguna manera aliviar el ascenso de los costes de todo el proceso y también quizá que haya una manera para dar visibilidad a los operadores y se puedan aplicar precios justos. Estas serían las 4 sugerencias que quería compartir hoy. Estoy deseando formar parte del debate y de escuchar otras ideas que se puedan accionar, porque ha llegado el momento de pasar a la acción. Thank you very much, Ruth. I mean, essential not to keep Gracias, Ruth. Me quedo con las palabras calidad y asequible. Me encanta que formen parte de la misma frase, que sea de manera exhaustiva en todas las áreas legislativas, de todas las políticas que son fundamentales para la vivienda. Hemos hablado de la calidad, del medio ambiente, no olvidemos también la incidencia de la pobreza energética en muchos de nuestros países, que es muy alta, ahora además más todavía con los precios de la energía en todo el mundo. También tenemos el tema de la exposición a las emisiones en las viviendas por la mala calidad del aire. Y estos no son más que 2 de los muchos aspectos relacionados con la calidad que también debemos tener en cuenta. Y finalmente me gustaría invitar a Elena Sorgayova a intervenir. Es la copresidenta de la iniciativa Housing 2030. Elena, creo que estamos todos deseando escuchar lo que querías trasladarnos en cuanto a la experiencia eslovaca para acabar este panel con un tono positivo, ¿no? Sí, gracias. Ayer oímos hablar mucho de lo importante que es tener políticas de vivienda acertadas. Y a pesar de que estamos en este panel hablando de las barreras frente a la financiación, pensamos que la solución está integrada en unas legislaciones bien pensadas y unos instrumentos bien pensados en cuanto a los bienes públicos. Y me gustaría también pasar a abordar otro aspecto de este desafío que tenemos en la financiación, que sería también la rehabilitación del parque existente. Como ya se ha mencionado, es un desafío enorme porque la mayoría del parque es un parque ya existente. Y quería hablar también de la experiencia eslovaca en cuanto a las intervenciones que hemos hecho para la eficiencia energética. Quisiera exponer cuál ha sido la situación en los últimos 20 años. ¿Me pueden dar el mando, por favor?
el pasador. Muy brevemente, en los años 90 empezamos con la privatización, como en muchos otros países postsocialistas. Y en los años 2000 ya teníamos un 90% de ocupación privada. Lo que se privatizó, sobre todo, fueron los edificios que se produjeron de manera masiva y que estaban muy deteriorados, y los nuevos propietarios no eran realmente conscientes de lo que suponía ser propietario. Es como que no sabían qué responsabilidades tenían en cuanto a las zonas comunes de los edificios, no empezaron a plantearse cómo organizarse, no querían financiar nada, estaban esperando a que alguien viniera y lo hiciera, y básicamente no había conciencia, y por esto tampoco había una preparación para abordar los productos financieros. No había fuentes tampoco de financiación. Así que la imagen en los años 90 pues no era estupenda, pero ahora estamos en 2022 y podríamos decir que en Eslovaquia tenemos más de un 70% de edificios de multiapartamentos, y se han hecho ciertas inversiones en eficiencia energética. ¿Cómo ha sido posible esto? Voy a intentar resumirlo. Volvemos a algo que ya se ha mencionado varias veces. Tiene que haber conciencia pública y responsabilidad pública para formular estrategias a largo plazo, no a corto plazo. Así que empezamos con las primeras políticas de vivienda en el año 95, y desde entonces, cada 5 años, se adoptó un documento que se llama Política de Vivienda, con ciertas prioridades. Desde el año 95, la rehabilitación y las intervenciones de eficiencia energética están entre las prioridades de la política de vivienda. Así que se ha estipulado que efectivamente estos son los aspectos en los que debemos depositar nuestra atención. Y se creó un inventario en el año 98, de manera que supiéramos con qué contábamos, cuáles eran los desafíos, y empezamos a crear proyectos piloto al respecto, porque esto era sobre todo para edificios industrializados, es decir, como muy repetitivos, ¿no? Y podemos crear entonces un modelo para abordar los problemas presentes ahí, en este parque de viviendas. Por suerte, el marco legal para los condominios se puso en práctica, y ahí se exigía que hubiera algún tipo de gestora profesional que se encargara de la propiedad, y al mismo tiempo estipulaba que los propietarios tenían que crear un fondo de reparaciones y mantenimiento, y tenían que hacer contribuciones regulares a este fondo para poder financiar las necesidades futuras que pusiera sobre la mesa la gestoría. Y de esta manera este fondo se convirtió en la garantía para los préstamos si fuera necesario. Y esto es muy importante, el contar con este marco jurídico. Otra cosa muy importante también, comparado con otros países en situaciones similares en nuestra región, es que en nuestro caso esto ha sido posible precisamente por esta normativa, el poder pedir un préstamo único para todo el edificio, y el tomador del préstamo sería la asociación de vivienda en nombre de todos los propietarios, con lo cual el procedimiento es muy sencillo. No hace falta negociar con 100 familias que habiten en un mismo bloque. Así que contamos con una descripción bastante clara de la descripción de los roles, de los distintos actores, y ha habido muchas mejoras en cuanto a la comunicación entre el gobierno, las organizaciones de gestores y los propietarios. Este ha sido un proceso permanente que la verdad es que ha llevado muchos años, y hemos iniciado también un proceso de profesionalización de los gestores, de los responsables, de manera que supieran de verdad lo que tenían que hacer. Y ahora voy a empezar a hablar de los aspectos financieros.
Así es como hemos conseguido que la gente empiece a plantearse lo de las reformas. Hemos intentado introducir subvenciones para rehabilitación en el 98 y al inicio los subsidios suponían un 70% del coste de los trabajos de rehabilitación. Luego, en los siguientes 2 años, introdujimos también la posibilidad de cofinanciar el trabajo por parte del Fondo de Desarrollo de Vivienda Estatal, y que supone una institución pública financiera que ha marcado la diferencia, porque el fondo ofrece préstamos con condiciones a largo plazo muy beneficiosas para 25 años para la rehabilitación, por ejemplo, y esta combinación de posibilidades de financiación ha sido crucial para arrancar el proceso. Así que introdujimos este préstamo en el año 2000, pero pasaron más de 4 años antes de que la gente empezara a mostrar interés. Y desde el año 2004 siempre hemos tenido más solicitudes de lo que había dinero dentro de los fondos. Y lo que podemos decir sobre los fondos en sí mismo, este fondo fue creado por legislación como un fondo revolving. Al principio dependía siempre de las contribuciones estatales, pero siempre tenemos una institución financiera implicado y en un pequeño país con 5 millones de personas, pero el fondo tiene 500.000 millones de euros al año disponible para apoyar la vivienda asequible, para construcción nueva y para reformas. Es un instrumento muy poderoso, pero nos ha llevado 20 años el poder llegar a ir. Así que, como dijimos ayer, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener la visión, necesitamos insistir, ser insistentes. Y hemos introducido también un programa de avales para los préstamos, porque también los bancos comerciales han empezado a estar interesados en este sector, y de hecho este sector en el país en el que la situación es muy parecida, realmente lo que crea es un potencial increíble para el sector bancario, para la inversión, y se prueba en los casos que no es tan arriesgado por distintos motivos. A veces es complicado, desconocido, y muchas veces los bancos comerciales no están dispuestos a estar en este tipo de esquemas de financiación, pero posteriormente el Fondo de Mantenimiento hizo que mejorase y simplificase el proceso de obtención de préstamos, y luego, como después de 20 años, lo que hemos tenido un intercambio permanente con todas las partes implicadas locales, pero también de manera internacional, intentando influir en lo que es la legislación europea con respecto a las ayudas estatales y ese tipo de cosas, haciendo un intercambio con otros países dentro del ámbito de la OCDE. Así que estos son instrumentos que nos pueden llegar a donde estamos, y con esto voy a acabar mostrándoles a todos ustedes una imagen muy colorida de uno de los barrios más coloridos en Bratislava, dentro de mi capital, de Eslovaquia, que se llama Peterjorka, y ahí se puede ver que realmente hay muchas posibilidades sobre la calidad del resultado arquitectónico, pero ciertamente estamos hablando de reformas, y este es el caso que queríamos explicarles aquí. Esto se ha reformado y así ha salido. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. También esto es un aspecto fascinante, el que las casas existentes son la mayoría que existen con características especiales y necesidades especiales y una alineación de incentivos. Son diferentes los incentivos si eres el propietario y quieres poner tu vivienda en alquiler, si eres la persona que quieres alquilar. Es decir, que hay que ver cómo todos estos actores actuar en el reacondicionamiento de edificios y en hacer mejoras. Esto es muy importante, sobre todo si vemos también la parte financiera y vemos cómo las instituciones financieras pueden estar dispuestas, cuán arriesgados son este tipo de inversiones, cómo podemos mejorar a través de distintas regulaciones e intervenciones ese nivel de riesgo. Así que podemos crear este segmento para ver las distintas necesidades de inversión que existen en este tipo de inversiones en casas ya existentes. Fascinante, y sobre todo fascinante escuchar la experiencia directa de Eslovaquia. Y antes de seguir avanzando, tenemos 2 casos de estudio que nos gustaría conocer.
Y luego volveremos a oír un poco más sobre los panelistas, sobre sus declaraciones finales y sus consideraciones finales en vista de estos nuevos casos. Vamos a comenzar con estos ejemplos. Vamos a empezar con México, con Carlos Martínez, que es el director general de Infonavit de México. Y como se imaginarán, por la diferencia horaria, no queríamos que Carlos se levantase a una hora completamente imposible a mitad de la noche, pero ha sido muy amable y ha compartido con nosotros un vídeo pregrabado de su intervención. Cuando la hora sea lo suficientemente buena en México, le podremos contar cuál ha sido la reacción a la experiencia que nos presenta él. Así que podemos seguir con esta intervención pregrabada en vídeo. Gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes en este foro internacional de la Unión de Arquitectos para compartir la experiencia de México en el financiamiento y acceso a la vivienda asequible. Les voy a presentar la experiencia del Infonavit en las siguientes láminas. En primer lugar, decirles que el Infonavit es una entidad distinta a lo que sucede en muchas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos Freddie Mac, Fannie Mae, que hacen hipotecas y participan en mercados secundarios de financiamiento a la vivienda, o la Caixa en Brasil, que también hace financiamiento a la vivienda. Sin embargo, el Infonavit es un fondo mutual, es un fondo pensionario del Estado mexicano que se fondea con recursos del ahorro obligatorio de los trabajadores y a partir de ahí da créditos para la vivienda. También es importante decir que estos ejemplos de fondos a largo plazo que invierten para vivienda en hipotecas se pueden encontrar, por ejemplo, en Singapur o en China. Y la ventaja del Infonavit es que ayuda a las familias a formar patrimonio en distintos aspectos. El primero es, desde luego, el ahorro, porque ese ahorro es parte de su pensión si no lo utilizan para un crédito a la vivienda. Sirve para formar un patrimonio de vivienda al comprarla a través del crédito o mejorarla o comprar un terreno, o también puede servir para pagar un crédito que se tenga con una entidad bancaria. El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores equivale al 8.4% del Producto Interno Bruto de México. En esta lámina podemos observar las fuentes de ingreso y de egresos del fondo. ¿Cómo se constituye? En primer lugar, de las aportaciones de los patrones de todo el sector privado mexicano, que aporta el 5% del salario de cada trabajador a este fondo. Esa es una parte. La otra se constituye del pago de las hipotecas. Cada vez que un trabajador saca un crédito, esa obligación de pago y sus intereses ingresan al fondo para prestarle a otros trabajadores. Y lo otro es las inversiones que tiene el Infonavit en valores. El Infonavit también es un fondo que invierte en el desarrollo nacional a través de, por ejemplo, proyectos carreteros, proyectos de infraestructura o de la deuda soberana. Y esto hace que también tenga ingresos por esas inversiones en valores. ¿Y cuáles son los egresos que tiene Infonavit? Es precisamente su programa de crédito, que hoy administra 6.6 millones de créditos en activo, y por otro lado el pago a las pensiones que hace a todas las personas que no tienen acceso a un crédito o que por alguna circunstancia no lo utilizan para comprar una vivienda. En la que sigue podemos ver cómo el Infonavit es fundamentalmente una herramienta también de inclusión financiera. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el Infonavit interviene prácticamente en el 80% de las hipotecas de los trabajadores que ganan menos de $500 al mes. Es decir, es un sector de la población a la que la banca privada no les presta dinero para un bien hipotecario, pero el Infonavit lo hace y es la opción preferente para esas personas. Evidentemente, conforme crece el salario de cada trabajador, hay más competencia entre la banca privada y el Infonavit, pero fundamentalmente el Infonavit está también para atender a quienes no tienen acceso al sistema financiero y les permite tener herramientas de crédito para formar un patrimonio a través de la compra de casa, la mejora del existente, la compra de un terreno o finalmente el pago de la pensión. Ahí también se puede ver cómo a lo largo de los años el Infonavit y la banca han compartido prácticamente la mitad y la mitad de todo lo que se transacciona en el mercado hipotecario mexicano, tanto en monto como en número de créditos. Y es importante ver cómo a partir de la pandemia el Infonavit siguió atendiendo a quienes menos lo necesitaban, mientras que la banca fue a atender a segmentos menos riesgosos
de mayores ingresos y por lo tanto los montos de préstamo aumentaron respecto a los del Infonavit y respecto a lo que se tenía en el pasado. Y esto confirma que el Infonavit es una entidad que busca darle a los trabajadores que menos tienen una herramienta financiera para acceder a una vivienda. Recientemente reformamos la ley del Infonavit y lo hicimos con base en el mandato que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Programa Nacional de Vivienda 2020-2024. En este Programa Nacional de Vivienda se puso como objetivo atender el rezago nacional de vivienda, que constituye principalmente viviendas en todo el país que tienen alguna carencia en sus espacios, en los materiales en los que están construidos o en los terrenos donde están asentados. Ese es el principal motivo del Programa Nacional de Vivienda. También estableció algunas reglas urbanas para apoyar a que la vivienda no estuviera en zonas de riesgo como sucedía en el pasado. Y financieramente esta reforma permitió darle al Infonavit la posibilidad de incursionar en nuevos mercados, por ejemplo, en financiar la compra de un terreno para construir posteriormente una casa, en la autoproducción de vivienda con asistencia técnica de arquitectos e ingenieros que trabajan con el Infonavit y finalmente de poder también traer pasivos bancarios al instituto y refinanciarlos a mejores condiciones. Y esto ha permitido tener, por ejemplo, más y mejores soluciones de crédito, más flexibles y adaptadas a las necesidades de las personas. Y también ha permitido atender a personas que ya no cotizan en el fondo, que ya no aportan ese 5% del salario al fondo, pero que alguna vez tuvieron una cuenta y tienen ahorro disponible en el fondo. Antes, ese ahorro solo se podía sacar a la hora de la pensión. Sin embargo, ahora todas esas personas son sujetos de crédito y hoy pueden comprar una vivienda o mejorarla a través del uso de su ahorro constituido ante el Infonavit. Es decir, se confirma una vez más esta herramienta de inclusión financiera para todas las familias. Y eso es parte del mandato que se ha hecho a través de esta administración federal encabezada por el presidente López Obrador. Uno de los aspectos más novedosos de la reforma a la ley del Infonavit es el impulso a la autoproducción de vivienda y a la consolidación del Infonavit como una institución que también vigila el crecimiento urbano de las ciudades. El primero se puede ver a través de créditos como Construyo, que permite a las personas acceder a un financiamiento directo para materiales y mano de obra para que puedan financiar la ampliación de su casa o la construcción en un terreno que ya posean las personas. Y es importante que por las características de México, este crédito permite financiar también en terrenos comunes o ejidales, que es una realidad en la mitad del territorio mexicano, que no se constituye a través de la propiedad privada, sino de propiedad comunal, donde requieres el acuerdo del resto de la sociedad para poder construir tu vivienda. Y este crédito permite a esas personas que de otra manera no tendrían acceso al financiamiento, construir una vivienda y acceder a una solución de vivienda. Por eso es importante el apoyo que hemos dado a este crédito Construyo Infonavit, que además lo hacemos en alianza con los colegios de arquitectos del país, que hay uno en cada estado de la República Mexicana, y con los colegios de ingenieros. Y esto permite que también se involucren socialmente con las familias de menos ingresos para que puedan construir una casa. El otro aspecto relevante es que el Infonavit hoy cuida cómo se desarrollan las ciudades mexicanas. Si lo vemos en perspectiva, el Infonavit ha financiado 1 de cada 3 viviendas que hay en México. Por lo tanto, ha incidido en que las ciudades se expandan. Y si el Infonavit no pone controles al desarrollo urbano, es muy probable que las ciudades sigan creciendo, generando daños al medio ambiente y generando vivienda con poca sustentabilidad. Y por eso el Infonavit ha incursionado a través de las zonas de consolidación urbana a mejorar estos aspectos de la vivienda. Hoy, una vivienda que se financia a través del Infonavit tiene que estar ubicada en un radio de 2.5 kilómetros alrededor de hospitales, escuelas básicas, centros de abasto, centros de consumo, lugares recreativos y parques y vías primarias de comunicación, así como medios de transporte. Hemos diseñado, con base en el concepto de la ciudad de 15 minutos, una ciudad de 30 minutos o de 2.5 kilómetros.
es un vector espacio-tiempo que permite a las personas saber que su trabajo, que está en el fondo de vivienda del Infonavit, y su crédito y su patrimonio están en una ciudad asequible y accesible para todas las necesidades de las personas. ¿Hacia dónde vamos? El Infonavit es una institución que hoy cumple 50 años y que esperamos irnos desarrollando conforme la población mexicana vaya cambiando sus necesidades de vivienda y sus necesidades de financiamiento. Y por eso mismo queremos ser una institución que cumpla con la misión de seguridad social, de complementar la pensión cuando sea el momento del fin de la vida laboral, de complementar el patrimonio actual de las personas a través de la mejora del hogar, o de construir un nuevo patrimonio a través de la compra de terrenos o la compra de una vivienda. También hemos pensado que este fondo, al ser un fondo previsional y un fondo social, no le cueste a los trabajadores. Y por eso la austeridad y el manejo financiero del fondo ha tenido disciplinas muy estrictas para que la comisión que cobra el fondo por operar sea cada vez menor. Por ejemplo, entre 2018 y 2021, la comisión que cobra el fondo pasó de 0.48% del total de los activos a 0.23%, y se está haciendo más con menos dinero. Y finalmente buscamos seguir trabajando para dar accesibilidad al crédito y al financiamiento a las personas que menos ganan en el país, pero que trabajan en el sector privado mexicano. Y con ello tener la garantía de la seguridad social, que es una vivienda. Para más dudas y más información, estará conectado en esta sesión el doctor Oscar Vela Treviño, que estará dispuesto a contestar todo lo que ustedes pregunten. Muchísimas gracias. So, very interesting to hear. Ha sido muy interesante el poder escuchar este modelo específico y esta institución tan específica que está canalizando el ahorro hacia la financiación de la vivienda y también abordando otros retos y otros objetivos como la inclusión financiera, el desarrollo urbano y regional en áreas en las que las políticas de vivienda pueden crear sinergias y pueden ayudar a avanzar hacia otros objetivos en otras áreas. Vamos a cruzar de nuevo el Atlántico, de vuelta hacia Europa, escuchando la experiencia de Madrid, y para eso es un placer el darle la bienvenida a José María García Gómez, que es el viceconsejero de Vivienda y Planificación Urbana del Gobierno Regional de Madrid. José María, le damos la palabra. Good morning for all attendees. Muy buenos días a todos los participantes, bienvenidos a Madrid. Tenerles aquí en Madrid y poder contar desde el Gobierno regional nuestra experiencia en materia de vivienda asequible. En primer lugar, sí que me gustaría hacer un reconocimiento a la organización de este congreso, a la directora ejecutiva Ángela Valdellú, a la presidenta del Consejo General de Arquitectos de España, Marta Valllosera, al presidente de la Unión Internacional de los Arquitectos, don José Luis Cortés. Muchas gracias por elegir Madrid y les acogemos con gusto. Desde la Comunidad de Madrid vamos a explicar nuestro caso de estudio, que espero que sea de éxito, ya de éxito, que se llama Plan Vive. Y para mejor ilustrarlo, ustedes que son arquitectos y tienen un ojo y una visión espacial mucho mejor que yo, que soy abogado, les voy a ilustrar con un vídeo de introducción. Adelante, vídeo.
Dice el dicho castellano o español que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Creo que este vídeo muestra claramente la envergadura de este proyecto, que no pretende ser más que un pequeño ejemplo a una escala regional de lo que debe ser una sociedad abierta, libre, en el que la confianza mutua entre el mundo empresarial y el mundo público pueden trabajar conjuntamente para resolver una de estas barreras, si no todas, en el acceso a la vivienda asequible. A continuación tendré una presentación, voy a tomar el mando de la misma, ¿no? En la que voy a tratar de explicar en qué consiste el Plan VIVE. Básicamente, el Plan VIVE, el elemento diferencial con otros planes es que el origen del suelo, la naturaleza del suelo, es 100% pública. Pero además es un tipo de suelo por la estructura jurídica en relación al urbanismo de España que proviene de cesiones obligatorias que tienen que hacer los propietarios del suelo cuando la Administración interviene en nuevos planeamientos. Esas cesiones obligatorias forman parte del patrimonio público de la Administración y en el caso del Plan VIVE, estos suelos tienen naturaleza de redes públicas de servicios. En este caso, el servicio al cual estábamos obligados a prestar es la promoción pública de vivienda. Barrera financiera. ¿Qué nos encontramos? Pues que el presupuesto público es limitado y solo las sociedades muy ricas tienen presupuestos ingentes para promover desde lo público acceso directo a la vivienda asequible. Nosotros desde la Comunidad de Madrid entendemos que nuestro papel debe ser garantizar el acceso a la vivienda social, que es otro aspecto distinto y que se debe hacer desde el presupuesto público. En el mercado libre hay respuesta suficiente para aquellos que tienen capacidad económica para acceder a una vivienda en compra o en alquiler, pero hay un espectro de la población que tiene dificultad en la respuesta. Y ese espectro de la población es aquel que o bien no tiene el ahorro suficiente para comprarse una vivienda, o bien no accede al crédito que le preste dinero para comprar una vivienda, o no puede competir en igualdad de condiciones en el mercado de arrendamiento libre. Para ese tipo de población es para el que entendemos se deben destinar los recursos públicos. Todo proceso inmobiliario, particularmente el proceso residencial, requiere de materia prima. La materia prima con la que cuenta la Administración es el suelo. La producción del suelo es una intervención pública, política, y lo que nunca debe hacer una Administración pública es especular con el suelo. Lo que nunca debe hacer una Administración pública es retener el suelo impidiendo su normal desarrollo. Hemos conocido el caso también de éxito de Valdecarros, en el que para desarrollar un suelo privado se han necesitado casi 20 años de tramitación administrativa. Yo me pregunto, ¿es especulativo un negocio que tarda más de 20 años en producir suelo? ¿Es especulativo un negocio cuyo resultado final son un 50% de viviendas protegidas? Ciertamente no. No caigamos en el error de demonizar o acusar a los desarrolladores inmobiliarios de todos los males de nuestra sociedad. Alguna responsabilidad tenemos desde la Administración pública y alguna responsabilidad tenemos desde la sociedad civil. La diferencia sustancial, como decía, es que la naturaleza del suelo es 100% público, pero es que además ese suelo nunca podrá ser vendido, nunca podrá ser transmitido a terceros y siempre estará en la esfera de la propiedad de todos los madrileños y, por tanto, de todos los españoles. Pero además lo que hacemos es un marco de seguridad jurídica, que es de lo que entiende el dinero. El dinero solo invierte allí donde hay un margen de confort, de eficacia y de seguridad jurídica, y nosotros lo que aportamos es un marco de seguridad jurídica para garantizar la inversión. Y lo que atraemos es inversión privada, gastando 0 euros del presupuesto público de la Comunidad de Madrid, 100% inversión privada, para que construyan una edificación sobre ese suelo público, para que gestionen un arrendamiento en régimen de concesión, que este es el contrato público, durante 50 años, y a la finalización del mismo, tanto el suelo como la edificación revierten, vuelven a la titularidad que nunca dejó de ser de la Administración pública. Y mientras
nosotros cumplimos el fin público, que es poner vivienda asequible a un precio inferior casi el 40% del mercado, cumpliendo nuestro mandato constitucional de crear condiciones para que se acceda a una vivienda digna y adecuada. Y además, ustedes que son arquitectos, con una alta exigencia de calidad arquitectónica apoyado en la sostenibilidad y en la eficiencia. Aquí algunos datos de la primera fase del Plan Vive, que ya está en marcha, por eso decía que estamos pasando de ser un caso de estudio a un caso de éxito. Tenemos 5.406 viviendas ya contratadas, con una inversión aproximada de 700 millones de euros, dinero que no estaba en España, que viene a invertir en un producto inmobiliario español, que se asocia con un proyectista español, con una constructora española y con un gestor de patrimonios en arrendamiento español. Es decir, dinero que multiplica su eficiencia generando riqueza en forma, por un lado, de nuevo empleo, por otro, de retorno en forma de impuestos en favor de las administraciones españolas y, fundamentalmente, en la creación de 5.406 oportunidades vitales de acceso a la vivienda. Muy relevante, no queríamos hacer cualquier cosa en relación a la arquitectura. Los suelos de dominio público nos permitían realizar una arquitectura de vanguardia, una arquitectura sostenible. Y los pliegos, la licitación pública, los contratos, tenían una alta exigencia de calidad arquitectónica. El 50% de la puntuación de esta licitación pública era arquitectura, tanto en la fase de proyecto como en la fase de construcción. Esto nos ha llevado, como veremos o como han visto en el vídeo, a resultados de proyectos de alta calidad arquitectónica. Lo que no queremos es que la intervención pública en materia de promoción de vivienda dé como resultado una vivienda de baja calidad. Como decía, proyectos de alta calidad arquitectónica, como pueden comprobar, adaptados a las parcelas donde se ubican. Fundamentalmente, y como elemento decisorio, la eficiencia energética. Estamos en un momento crítico en relación a la energía, en relación a la demanda de energía primaria, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y no hay mejor estrategia que no demandar esa energía. En el proceso de promoción inmobiliaria, en la propia asistencia de los inmuebles, la demanda energética por una baja eficiencia de las edificaciones lo que hace es malgastar energía, que en el caso de España, el combustible fósil, no tenemos nada de combustible fósil, tenemos que importar el 100%, nos hace absolutamente dependientes de un recurso que no tenemos y que además es muy caro. Por tanto, si el 40% de la demanda energética está vinculada con lo residencial, con lo inmobiliario, si reducimos esa demanda siendo eficientes, lógicamente seremos más independientes energéticamente y algo más ricos. Y parte de ese menor gasto en energía que tengan las familias irá a renta disponible y, por tanto, reactivará la economía. Es el círculo virtuoso de la economía. También, algunas de las promociones que se han presentado a este proyecto han apostado por la construcción industrializada. No todas, pero al menos 750 de las primeras 5.406 viviendas van a ser en construcción industrializada. Es necesario generar una industria alternativa que busque nuevas soluciones en el ámbito arquitectónico y edificatorio que resuelva los problemas en la cadena de suministro y en el incremento de costes de materiales. La industrialización de la edificación nos va a permitir tener una industria fiable que cumpla en plazo, que produzca de forma continua, que permita integrar a la mujer en el proceso productivo y además sea eficiente y sostenible. Por tanto, la apuesta por la industrialización de la arquitectura también está en el ADN del Plan Vive. Financiación. Aquí se ha hablado de financiación. Como les decía, sin gastar un solo euro, 0 euros de presupuesto público de la Comunidad de Madrid, atraemos 700 millones de euros de inversión que no estaba en España. Activamos una financiación mixta entre fondos de inversión y financiación hipotecaria. Y además con una alta exigencia. Lo que hemos pedido a los licitadores es que nos mostraran
los compromisos de financiación con entidades financieras, los fondos propios que tenían disponibles para financiar esta actuación, y solo mostrándonos esa información es cuando se les ha formalizado el contrato. Además, se da la posibilidad de acudir a la financiación europea a través del Banco Europeo de Inversiones, que puede complementar esa financiación vinculado, como decía, a los objetivos de eficiencia energética. Para ir resumiendo, porque lo sustancial ya está dicho, este plan, que lo único que pretende ser es un ejemplo de cómo se puede actuar sobre un espectro del acceso a la vivienda asequible, no es todo el espectro, evidentemente no es toda la necesidad, no es exportable a todos los países, pero sí a modelos de desarrollo en los que hay intervención pública en el desarrollo del suelo, a grandes ciudades y a regiones en las que se pueda establecer la colaboración público-privada, pero sí pretende demostrar que con un recurso público que es el suelo, sin desprenderse de ese recurso público, podemos cumplir nuestra obligación de promover viviendas asequibles, dar respuesta a las oportunidades vitales de las personas, no comprometer en este momento ni un euro de recursos públicos que, como ustedes bien saben, se nutren de impuestos. Y los impuestos, cuando superan un umbral, lo que desincentivan es la creación de riqueza, la creación de empleo y desarrollo empresarial, que es lo que al final distingue las sociedades más desarrolladas de las menos. Y, por tanto, Madrid quiere ser una sociedad avanzada, quiere ser un ejemplo y punta de lanza del desarrollo económico de España, y lo que quiere es que haya oportunidades vitales de empleo, oportunidades vitales de empresa y, por tanto, que los recursos públicos se destinen a aquello que hace falta. Por ejemplo, en pandemia lo hemos visto, el gasto sanitario, que es fundamental, o el gasto en educación. Con ello logramos alquiler asequible en un plazo razonable y generando actividad económica, beneficiando al menos a 13.000 inquilinos, creando 14.000 empleos directos, un impacto en el Producto Interior Bruto de la nación de al menos 2.400 millones de euros en los próximos 50 años, que es la previsión solo de estas 5.406 viviendas y su gestión posterior. Como decía, con arquitectura de vanguardia, con servicios de primer nivel. Tampoco queremos crear guetos. Todas estas urbanizaciones vienen con amenities, con servicios de valor añadido, algunas con piscina, todas con jardines y zonas comunes, con espacios comunitarios. Por tanto, arquitectura de primera calidad, con servicios de primera calidad, para que allí donde se desarrollen estas edificaciones, que es junto a otras urbanizaciones de carácter privado de primer nivel, no desentonen unas con las otras. Que al final uno no sea capaz de distinguir una urbanización privada de una urbanización del VIVE, al contrario, incluso que la urbanización del VIVE sea mejor que la de la promoción privada. Para finalizar, y como modo de resumen, les diré, el Plan VIVE, intervención pública en la planificación y la disposición del suelo, intervención pública en la licitación y en el contrato público en régimen de concesión a 50 años, la ejecución por parte de un proyectista y un constructor privado, la gestión del arrendamiento por un gestor privado de arrendamientos con las obligaciones del contrato público, una explotación a 50 años en la que nuevamente la intervención pública es el destinatario de esa vivienda y que el alquiler resultante sea en torno a un 40% inferior al del mercado equivalente. Es decir, ahí está la intervención pública desde una visión positiva de generación de oferta y creación de un marco de seguridad jurídica. Sin más, muchas gracias. Me someto a las cuestiones que ustedes estimen oportunas. Muchas gracias. Thank you very much, José María. Thanks for also Thank you very much. Muchas gracias por también explicar la importancia que tiene también este tipo de gestión en cualquier modelo, también en la financiación de la vivienda. Ha sido muy interesante escuchar esta experiencia. Creo que tenemos
un poquito de tiempo para volver a hablar con los panelistas después de que nos hayan hablado cada uno de ellos de sus prioridades, sus ideas, los temas en los que se están centrando desde sus distintos puntos de vista. Hemos oído hablar de casos concretos, Carlos nos ha hablado de Informadrid, José María del Plan Vive, también hemos oído hablar por parte de Elena de la experiencia de Eslovaquia, así que hemos oído hablar de casos muy concretos que pueden nutrir el debate. Así que ahora me gustaría invitar a los panelistas a que en 2 minutos cada uno nos hagan unos comentarios de cierre. Desde el punto de vista a la luz de este debate, ¿qué pensáis que sería el mensaje más importante que podemos extraer de esta conversación? Julie, ¿puedo empezar contigo? Solo por arrinconarte, así sin previo aviso. Muchas gracias a todos. La verdad es que me ha parecido una ilustración muy diversa de distintos circuitos en los que se puede, por ejemplo, mejorar los hogares ya existentes y plantear también un reciclaje de largo plazo de la inversión, que puede celebrarse de manera perpetua, por así decirlo. También, pues por ejemplo, lo que hemos visto en México me parece que es muy emocionante. Esto también me trae a la mente los modelos de Singapur y de China, donde combinan también los pagos de pensión, las contribuciones al fondo de pensión, que en estos países es una exigencia de los empleadores, que se mete en un fondo que se puede utilizar y en muchos casos se puede repagar a través del fondo de pensiones. Es muy interesante que Suiza también lo está haciendo para la primera vivienda, lo ha hecho durante un tiempo. Alemania también ha experimentado con ello. Alemania se lo está planteando también y tienen un sistema también muy interesante ahí. Así que la creación de sinergias me parece que es sumamente emocionante y tiene un enorme impacto institucional gigante en el caso de México y, por supuesto, también Singapur. También hemos oído hablar de distintas maneras de realizar colaboraciones público-privadas. Esto se puede hacer de maneras muy customizadas, muy adaptadas a las condiciones locales y muy a menudo en el contexto de negociaciones complejas en cuanto a las concesiones y demás. Son cosas que no son fáciles. Son, de hecho, todo lo contrario, muy complicadas. Y los gobiernos tienen que decidir, bueno, pues si por 50 años voy a hacer un pago de la concesión que emana de un presupuesto, pues igual al principio no parece tan oneroso, pero va a ocurrir durante 50 años. Así que esperamos que luego todo eso acabe estando en buena condición y renovados o incluso mejorados tras los 50 años. Quizás no hayamos hablado tanto de los modelos de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado, que también son una forma de colaboración público-privada. Por ejemplo, en Finlandia y en Austria también hay una legislación nacional que establece lo que es. Y al final esto no hace necesario que haya tantos acuerdos individuales. Se puede replicar en las distintas ciudades. Así que contar con una legislación nacional que establezca el modelo operativo que pueda hacerse circular en ese periodo, me parece que crea una base institucional muy importante y esto es fundamental que se pueda también replicar. No sé, hay que plantearse estos circuitos, hay que plantearse el largo plazo, hay que plantearse cómo las viviendas se pueden mejorar con el transcurso del tiempo y cómo se pueden enfrentar los desafíos del cambio climático. Me parece que, por ejemplo, en España se están estandarizando que haya paneles solares, ¿no?, en los edificios. Así que, bueno, pues no sé, vamos a ver qué mejoras pueden surgir a través de una muy buena normativa, ¿no? Fantástico. ¿Luis? Muchas gracias. Solo querría decir que me parece que todos hemos planteado ideas muy interesantes desde puntos de vista diferentes, pero todos somos parte de la comunidad inmobiliaria. Y hay muchos legisladores ahí fuera que no son parte de esta comunidad de manera directa. Así que en el contexto de la asequibilidad seguramente tendríamos que centrarnos en contar con menos medidas, pero que sean lo más eficaces posible.
creo que si planteamos demasiadas ideas, bueno, me pregunto si no serán pocas las que lleguen a buen puerto, las que se acaben poniendo en práctica. Y ahora mismo creo que los requisitos de capital que establece el Banco Central Europeo, pues hay que tenerlas en cuenta, porque es que si como industria no tenemos un flujo sustancial de fondos que lleguen a la producción de viviendas, a la producción de suelo, pues no vamos a tener un abastecimiento suficiente como para nutrir el mercado con los precios necesarios. Gracias. Andrés. Gracias, Luis. Bueno, hemos tenido, la verdad es que 3 ejemplos estupendos de lo que es la producción de vivienda asequible, el que nos contaba Elena en primer lugar, ¿no? Donde desde la administración pública, con recursos de la administración pública, se impulsa no solamente la creación de vivienda nueva, sino la rehabilitación, por lo tanto, un gran ejemplo. El ejemplo de Infobat en México, ¿no? Que yo diría que quizás es mixto, ¿no? Utilizando recursos de los trabajadores, se organiza una producción de vivienda y de rehabilitación, incluso de autoconstrucción, y el que, por supuesto, nos ha proporcionado José María, donde hace el hincapié en la colaboración público-privada sin la utilización de recurso público. Por lo tanto, hemos tenido las 3 vertientes, creo que bastante interesantes, para ver los diferentes modos que la administración pública puede intervenir en el mercado de la vivienda asequible. Pero bueno, como decía yo en mi primera intervención, dado que yo soy un actor privado, reclamar lo que ya mi compañero Luis ha dicho con anterioridad, y es unas normas más claras, menos normas más claras, y también somos parte de este mercado. Por lo tanto, la administración pública tiene mucho que ver, pero los privados también tenemos mucho que ver en el desarrollo de esta vivienda asequible. Gracias. Yes, it was. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante ver esta combinación de distintas posibilidades, herramientas, ejemplos de mejores prácticas durante el debate de hoy. Algo que me ha quedado muy claro es que desde el punto de vista de la normativa financiera tenemos una herramienta muy potente, y en el sentido de esta potentísima herramienta, hay que tener también un concepto respecto al diseño y en cuanto al enfoque también, para saber en qué dirección avanzamos. Y, sin embargo, sé que nunca es fácil mencionarlo en el contexto de la calidad, pero creo que es fundamental que pongamos el acento sobre la calidad y el medio ambiente. En Madrid hemos visto un ejemplo de cómo estamos intentando mantener la calidad, pero por el bien de la sociedad, por el bien de las personas que van a habitar ahí. Así que quisiera recalcarlo, llegados a este punto. Porque estamos hablando de la normativa financiera, pero en este contexto también hay que promover la calidad y la asequibilidad. Es que las 3 cosas tienen que ir de la mano. Debemos tener en cuenta que hay que poner en práctica valores sociales, económicos, culturales y medioambientales, y todos deben estar en primera línea. Sé que es difícil también tener en mente el elemento cultural, porque además hay que tener en cuenta la estética, la belleza, pero al fin y al cabo tiene un impacto total en nuestra vida social, en cómo vivimos y cómo vivimos para las futuras generaciones, porque esto no es solo algo que hagamos para la hora, ya sabemos que lleva su tiempo, pero necesitamos emprender acciones que también llevarán su tiempo y llegarán a las generaciones futuras. Y en ese momento las generaciones futuras decidirán si nosotros hemos cumplido con nuestros objetivos o si hemos conseguido superar los desafíos del hoy. Así que espero que podamos trabajar en pro de todo esto, y por supuesto es sumamente importante que el sector privado esté incluido. Así que tenemos que trabajar todos codo con codo.
Bueno, no puedo evitar empezar con una reflexión más amplia, porque esta reunión es muy ambiciosa y pretende lanzar un mensaje para los futuros desarrollos y para los futuros instrumentos. Y esto no es algo que se esté celebrando en esta preciosa ciudad y en este momento de manera aleatoria, por casualidad, porque al fin y al cabo aquí estamos valorando cosas que atañen a todo el mundo. Hay muy distintas maneras de abordarlo, de abordar este tema. En los últimos 30 años los gobiernos han sido muy reticentes a abordar estos temas, pero creo que ahora esta disputa internacional está mostrando que ha llegado el momento de tener estrategias bien pensadas y a largo plazo desde el punto de vista de los gobiernos, y que es fundamental que haya comunicación e intercambio con todos los actores, y todas estas cosas han de combinarse. Es lo que hemos oído decir de boca de representantes también del sector inmobiliario, que hay demasiada normativa o que quizá no es la adecuada, y solamente se va a poder solucionar si nos comunicamos, si nos sentamos juntos e intentamos encontrar soluciones que realmente sean adecuadas para todos nosotros. Y pienso que realmente los gobiernos nacionales y locales tienen un papel fundamental que desempeñar para conformar todas estas condiciones que facilitan que todos los actores puedan contribuir al bien común. Esto es sumamente importante porque, por supuesto, podría haber muy distintos debates, pero si somos capaces de cuestionar a todos los actores para que puedan contribuir dentro de sus posibilidades, estaremos yendo en la dirección adecuada. Y ahora, bueno, pues para resumir el mensaje en cuanto a las barreras financieras, sí, las estrategias reflexionadas, bien pensadas, que apoyen a todos los actores del mercado y que nos hagan avanzar, al final revierten en el bien de las personas, porque al final no es necesario que se empiece de cero. Con todo esto que estamos haciendo ya estamos dando pasos para responder a los desafíos de la vivienda. La microfinanciación y otros tipos de hipotecas han de desarrollarse para poder conseguir mayores logros. Gracias. A mí me gustaría incidir, ¿no?, en que no hay una solución mágica y única en relación al acceso a la vivienda asequible. Lo que sí debe comprometernos tanto a los poderes públicos como a la iniciativa privada en la búsqueda de las soluciones, ¿no? Aquí se han manifestado diferentes perspectivas, muchas de ellas pueden coincidir en el espacio y en el tiempo, es decir, no seamos dogmáticos en ningún sentido y seamos abiertos para la búsqueda de soluciones. Se señaló con anterioridad por Andrés Horcajada, ¿no?, un marco de seguridad jurídica y de unos impuestos bajos en relación a la vivienda con algún tipo de intervención pública o de protección pública facilita su generación. Señalaba Luis el desarrollo de suelo con el propósito de generar vivienda asequible con un valor de origen bajo de ese suelo con destino a la vivienda de protección pública o vivienda asequible también es fundamental. Por tanto, los procesos de planeamiento, los procesos de gestión del suelo deben simplificarse y reducirse en el tiempo para que precisamente el factor tiempo no se convierta en un incremento de coste final de la vivienda, que siempre lo es. Es decir, al final la Administración interferimos en el coste de la vivienda porque generamos un cuello de botella en los procesos administrativos. Se ha señalado también la necesidad de acceso a la financiación, tanto personal, la hipotecaria propia, la dificultad que tienen las familias en acceder al crédito, pero también las propias promociones, ¿no? Las promociones inmobiliarias tras la gran crisis del 2007, 2008 y siguientes, lógicamente no acceden a un tipo de crédito de riesgo que ponga en riesgo todo el sistema financiero, sino que las condiciones de análisis de riesgo son mucho más exigentes y, por tanto, el coste de la financiación es superior. Por tanto, hay que buscar fórmulas que faciliten el acceso al crédito tanto a las familias como a los promotores. Y, finalmente, yo le doy muchísima relevancia al marco de seguridad jurídica. El operador, tanto público como privado, como el destinatario de la vivienda, tiene que conocer muy claramente cuáles son sus derechos,
pero también sus obligaciones. Y las reglas del juego tienen que ser muy claras y no deben cambiarse a mitad del partido. Ese marco de seguridad jurídica es el que permite el desarrollo de oportunidades de vida, ¿no? Y esas oportunidades de vida, al final, lo habéis señalado en vuestras intervenciones, son proyectos vitales para la próxima generación. Y la próxima generación, si no le damos esas oportunidades, no va a desarrollar su proyecto vital, no va a tener hijos, esos hijos no nos van a reemplazar a nosotros y, por tanto, nuestra sociedad estaría abocada al fracaso. Por tanto, es nuestro deber, es nuestra obligación, y yo felicito a la organización del Congreso por hacernos pensar en voz alta con una visión 360 y transversal de todas las profesiones y de todas las opiniones para encontrar un camino de solución a este problema. José María. Thanks everyone. And now... Gracias a todos. Y ahora me parece que llega la tarea imposible que tiene el moderador. Es imposible porque la verdad es que es un ejercicio prácticamente imposible el intentar resumir esa riqueza de intercambios, de consideraciones, de opiniones que se han vertido aquí, intentando resumir los mensajes. Pero bueno, esta era la ambición desde el inicio del ejercicio. Básicamente pretendíamos plantear tres ideas básicas que pudieran servir como mensajes en cuanto a financiación de la vivienda que se pudieran plantear. Y bueno, he estado tomando notas sin cesar, intentando reflejar todos los argumentos. No obstante, esto no es más que el comienzo de un proceso. Cabe decir que los 3 o 4 mensajes que han surgido en los debates de hoy son los siguientes. Primero, la importancia de garantizar que los instrumentos financieros, tanto públicos como privados, están integrados en estrategias de políticas de viviendas a largo plazo y exhaustivas, que puedan guiar todo lo que se haga a escala legislativa. Y esto es esencial. Es esencial para darle forma a los flujos financieros para que tengan un propósito más claro. También que los proveedores puedan promover la asequibilidad y la calidad en las viviendas al mismo tiempo. Esto se puede hacer de distintas maneras. Ha habido varias opciones que han surgido en los intercambios y básicamente se haría a través del apoyo a la alta calidad y a los estándares medioambientales, fomentando que se divulgue la información sobre los programas, las condiciones de elegibilidad, las distintas intervenciones, y hay una gran variedad de actores que forman parte de este proceso para que todos ellos sepan qué pueden hacer y qué pueden esperar de los procesos. Lo segundo, y también sumamente importante, es la gran diversidad de instrumentos que hay más allá de las finanzas, también los códigos fiscales, las normativas de uso del suelo, distintos instrumentos que también tienen un papel que desempeñar en la vivienda, tanto para conformar la demanda como para condicionar la oferta. Y tiene un impacto en los precios también. Así que un mensaje que creo que cabe la pena recalcar es que hay que desarrollar mecanismos innovadores que se sumen a los tradicionales, como por ejemplo los préstamos bancarios, que podrían incluir una gran variedad de sistemas de ahorro, microfinanza, fondos revolving y otros proyectos que se han puesto a prueba en otras partes del mundo y que han dado lugar a efectos positivos y han creado buenas prácticas. Luego también tenemos que tener mercados del suelo más eficaces que puedan reducir la especulación y que promuevan que haya una alineación entre la oferta y la demanda que está sometiendo los precios a tanta presión. Otro aspecto que me parece que vale la pena subrayar es que hay que trabajar para eliminar los riesgos en la inversión y que se pueda mejorar la eficiencia energética de los hogares, que es esencial para cumplir con los objetivos del clima y también para aumentar la calidad de la vivienda. También los certificados de eficiencia energética, las etiquetas de eficiencia energética, que son ejemplos de iniciativas que podrían ayudar a reducir el coste del capital tanto para los acreedores como para los tomadores del crédito. Y de nuevo, una vez más, esto requeriría una comunicación adecuada, una normativa adecuada y capacidades para evaluar también las condiciones crediticias por parte de los acreedores. Así que me parece que aquí están surgiendo muchos aspectos y me
Me parece que hay muchísimos elementos legislativos que afectan a la vivienda y tenemos que ser estratégicos a la hora de centrarnos en aquellos que faciliten la implementación. Esto es sumamente importante, pero sin perder de vista las sinergias que pueden existir entre los distintos instrumentos y los objetivos. Digamos, los intercambios o las compensaciones que podrían hacer, y tenemos que plantearnos también a la hora de hacer concesiones qué podemos hacer para paliar algunas de las consecuencias indeseadas que podrían emanar de alguna de las políticas y valorar qué temas se podrían ir abordando en su aplicación. Así que, Ruth, como has dicho, bueno, pues el veredicto ya vendrá. Serán las generaciones futuras las que nos digan si lo estamos haciendo bien y si lo que estamos acometiendo hoy por hoy es lo correcto o no. Pero no podemos permitirnos dejar atrás un legado de políticas que no nos ayuden a conseguir los objetivos que tenemos en mente. Así que, por favor, ayúdenme a darle las gracias a nuestros panelistas por estos fantásticos ejemplos que han compartido con nosotros hoy. Gracias.